nombre es Josué Pineda y tengo el agrado de presentarles a Héctor Romo. Héctor es parte de la primera promoción de la maestría en Ministerio Bíblico y él es de la Ciudad de México y queremos escuchar hoy su testimonio de lo que el Señor ha hecho en estos 3 años. Héctor. Gracias, hermano. Con mucho gusto les comparto lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y siendo yo un joven de 18 años, de una familia católica, conocí a Rosy, quien es hoy mi esposa, en la preparatoria. Ella durante su infancia había asistido a una iglesia cristiana, pero durante la juventud se había apartado de la fe. La fe nunca fue un problema en nuestro noviazgo, hasta que alrededor de los 6 años de novios, cuando yo ya pensaba en casarme con ella fue invitada por un primo suyo que era pastor a unas conferencias evangelísticas. Y yo, por estar con ella, asistimos una noche a escuchar el evangelio. Esa noche Dios tocó el corazón de Rosy. Ella fue confrontada y nunca la he visto llorar como lloró esa noche. Ella me decía que Dios había tocado su vida, que ella había nacido de nuevo. Yo no entendía qué significaba eso. Yo lo único que quería era que ella se calmara, que dejara de llorar. Me daba mucha pena regresarla a su casa en ese estado. Y de ahí ella, sin decirme nada, empezó a orar a Dios porque Dios cambiara mi corazón o porque rompiera la relación. La invitaron a escuchar un estudio de Apocalipsis y asistió. Yo no pude asistir con ella en esa ocasión, y cuando regresó, ella regresó muy emocionada y me decía, tienes que escuchar. A la siguiente semana fui al estudio. No me gustó lo que decía el predicador, hablaba de la idolatría y hacía mucha referencia a los católicos. Al tercer lunes yo sabía que ella quería ir, y porque yo quería estar con ella la llevé, y el evangelio ya no me sonó tan mal. Para no hacer el cuento más largo, al tercer lunes que asistimos a ese estudio, Dios tocó mi corazón, me mostró mi pecado, me mostró la necesidad de un Salvador, y yo entregué mi vida a Jesucristo reconociendo que Él es mi Señor y Salvador. Cuando volteé a ver a Rosy, ella estaba llorando y me decía que era una oración contestada, porque ella había pedido que Dios cambiara mi corazón. A los 2 años de mi nuevo nacimiento nos casamos por la iglesia cristiana y la iglesia evangélica. Y yo no pensaba ser pastor, mas sin embargo Dios me fue llevando por el camino de los estudios, de irme preparando y de poner en mi corazón el anhelo de servirle pastoreando. La verdad es que yo le agradezco a Dios porque Él me trajo a los pies de Cristo con los lazos de amor más hermosos, que son los lazos de mi esposa. Sí. Empecé a estudiar con los pastores en la congregación donde yo me reunía, y después tuve que salir de esa congregación por divisiones en la iglesia, y llegué a una pequeña congregación que se estaba formando porque llegó un misionero americano a vivir en la misma colonia donde vivimos, y él me invitó a participar en la formación de la iglesia. Estuvimos trabajando juntos y a los 4 años me nombraron pastor de esa congregación. Después yo me di cuenta que era un pastor que tenía muy poco conocimiento en la Biblia. Yo era de los pastores que iba a las librerías a buscar libros de moda para predicarlos, porque no tenía yo una formación bíblica, teológica. Y entonces, a través de mi amigo y pastor Rogelio Espinosa, me invitó a inscribirme al Seminario Bíblico Palabra de Gracia en la Ciudad de México, donde el director es Antonio Ortega. Y al pastor Antonio Ortega yo lo conocí cuando ambos éramos 2 jóvenes casados con hijos pequeños en la misma congregación. No pensábamos en el pastorado, pero me reencontré con él en el seminario. Gracias a Dios terminé los 6 años del seminario, soy egresado del Seminario Bíblico Palabra de Gracia, y a través de este seminario fue que tuve la oportunidad de ir a las conferencias de pastores en Los Ángeles, en la Grace Community Church, y ahí, por el testimonio de Luis Contreras, quien es egresado de Master Seminary,
y después Antonio Ortega, que también se fue a estudiar y es egresado. Ellos, cuando salió la promoción de la maestría en Ministerio Bíblico, me alentaron a que pensara en entrar en ella. La verdad es que el mayor impulso me lo dio mi esposa. Ella me conoce mejor que nadie y sabe que siempre me ha gustado estudiar y que la responsabilidad necesitaba seguir capacitándome. Entonces, gracias a Dios, tuve la bendición de entrar a la maestría en Ministerio Bíblico. Y fue un tiempo, no puedo decir que fue fácil, si considero que soy pastor de la Iglesia Cristiana de la Gracia con Luis Contreras, con Rogelio Espinosa, con Antonio Ortega, con Ernesto González. Es una congregación de 700 personas. Doy estudios entre semana, doy estudios el domingo. Y además de eso, pues atender a la familia, y además de eso soy un pastor bivocacional. Yo tengo como profesión ser abogado, entonces en las mañanas tengo que atender a mi despacho y después dedicarme a la familia. Y bueno, yo tengo una frase que le comparto a mis alumnos en el seminario: la noche es larga y llena de estrellas. Entonces era el tiempo que Dios me daba para que yo pudiera estudiar todo el material de la maestría. Era un material que, si bien no me era desconocido, sí implicaba dedicar tiempo para realizar las tareas, para hacer las lecturas, pero es un tiempo que edificó mi vida. La verdad es que Dios es maravilloso y Él me terminar la maestría. Desde luego, eso implicaba limitar ciertas actividades familiares. Y si bien yo terminé la maestría y recibiré un diploma, yo no lo hubiera podido hacer sin la gracia de Dios y sin el apoyo incondicional de mi esposa. Ella, quien junto conmigo pasó noches de desvelos, quitamos actividades familiares para que yo pudiera estudiar y cumplir con las tareas. Así es que el diploma no solo para mí, el diploma también es para ella. Y le agradezco a Dios por la vida de mi esposa. He terminado una maestría, pero esto no acaba aquí, hermanos. Como pastores, tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, de edificar la vida de las ovejas del Señor. Y eso requiere compromiso, pero también requiere precisión. Precisión en la exposición de la palabra de Dios. No basta conocer la palabra de Dios. Alguna vez Luis Contreras, cuando era mi maestro en idiomas bíblicos, nos decía: entraron al seminario y les dimos un hacha para que pudieran empezar a partir la palabra de Dios. En el segundo nivel les dimos un cuchillo. El corte ya era más preciso. Pero ya en los idiomas bíblicos les estamos dando un bisturí para que puedan hacer una diserción correcta y completa de la palabra de Dios. Y yo quiero animar a todos los pastores a que inviertan su tiempo en estudiar diligentemente la palabra del Señor, en estudiar correctamente la exposición de la palabra del Señor. Alguna vez mi padre, quien no era creyente en ese momento, me decía: ¿por qué dedicas tanto tiempo a la iglesia? ¿Te pagan? En ese momento no lo hacían. Y le decía yo: no. ¿Y entonces por qué dedicas? ¿Por qué eres capaz de dejar tu carrera de abogado por dedicarte a la iglesia? Y yo le decía: porque ver una vida transformada por la gracia de Dios es algo que no puedes explicar, pero que te llena de gozo. Y eso es lo que quiero dedicar el resto de mi tiempo, a seguirme preparando para capacitar a las generaciones que vienen detrás, a los varones, a que aprendan a enamorarse de Dios, a que sean hombres de Dios, y aún antes de predicar la palabra, que puedan honrar a Dios en sus casas, en sus matrimonios, amando a sus esposas, instruyendo a sus hijos. Ese es el anhelo de mi corazón, y espero que Dios me dé la oportunidad de seguirme preparando para servirle mejor.